Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Código Cripto. Actualmente Bitcoin reaccionando al PDL, al PWL, al PML, es decir, a todos los mínimos que se pueden reaccionar en las últimas horas, en esos 106.000 casi que avisábamos cuando estábamos en los 117, 118.000. Rafita, no veas qué bien funcionan estas zonas de reversión del precio, ¿no? Estas zonas order blocks, FVGs. No sé cómo lo haces, tío, que el precio siempre va a buscar esas zonas. ¿Cómo lo haces? Muy buenas, Edu. Muy buenas a toda la comunidad. Bueno, pues yo, tío, lo único que hago es analizar. Yo otra cosa, yo el precio todavía no soy capaz de moverlo. Así que yo lo único que puedo hacer es analizar, tío. Y bueno, hemos visto que con el paso, ¿no? Haciendo un backtesting de con el paso del tiempo, que son zonas donde el precio viene a reaccionar, donde tenemos reacciones del precio, y nosotros lo único que podemos hacer es aprovechar, ¿no? Que la probabilidad de reacción es alta. Así que bueno, pues fíjate que ha dado la casualidad. Yo ayer decía en la comunidad que en Telegram que estuviésemos atentos a los cierres de vela porque podría coincidir el cierre de vela del día, de la semana, ayer domingo, y del mes, día 31 de agosto, el último día del mes. Pues estuviésemos muy atentos a ese cierre de vela porque podríamos tener una reacción en el precio en el momento en el que se llevase ese punto del mínimo Uh -huh. mensual, si estaba bastante cerca en Bitcoin, dependiendo del activo, si era más débil o menos débil. Llevábamos toda la semana viendo cómo hay activos donde la diferencia entre, por ejemplo, el mínimo del 2 de agosto, con esas caídas que tuvimos nada más entrar el mes de agosto, y los mínimos que estábamos teniendo ahora con estas caídas, había bastante diferencia. Veíamos como los mínimos, pues Uh -huh. eran bastante amplios, y en cambio en Bitcoin, por ejemplo, o en la mayoría de activos que son más débiles, que también tenemos que estar muy atentos a detectar esos activos débiles o a esos activos fuertes para la hora de hacer una operación, pues poder sacar el máximo de rendimiento posible a esa operación. Básicamente lo que veíamos es que el cierre diario, semanal y mensual podía coincidir. Fíjate, en este caso es algo que se da muy, muy, muy poco, pero bueno, ahí lo estamos viendo de momento con una pequeña reacción en Bitcoin sin llegar a tocar la zona de los 106 donde todavía tenemos toda esa liquidez pendiente, pero ya estamos viendo una primera reacción en el mínimo diario, semanal y mensual. Al final va a ser verdad eso de que los hombres de traje y corbata, tío, les encanta llevarse esas zonas de liquidez. Al final nos van a dar la razón y todo. Familia, como sabéis, todo esto lo enseñamos de manera gratuita dentro de la comunidad de Código Cripto. Podéis entrar desde el link que tenéis en la descripción, comunidad en la cual tenéis clases en directo todos los jueves, tenéis todos los análisis que vamos compartiendo, tenéis el chat general para ir compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas. Tenéis también la central de alertas que además hoy vamos a tener nueva actualización. Así que ojito también a todo el tema de la central de alertas, que ayer estuvimos viendo algunas alertas, cómo cogerlas de manera correcta y gustó mucho el vídeo. También os podéis apuntar a la newsletter donde enviamos un correo todos los días con tips de mercado, con análisis, con un montón de información de valor. Todos los días fallamos muy poco la newsletter, prácticamente todos los días mandamos un correo, también es totalmente gratuita. Podéis entrar, lo tenéis todo en los links de la descripción. Y por supuesto, y se agradece muchísimo a toda la gente que está suscribiendo. Rafa, en los 3 últimos días se han suscrito unas 200 personas al canal, o sea que es una auténtica locura. Así que muchísimas gracias a todos los que se suscriben, a todos los que apoyan. Eso nos da gasolina para estar aquí todos los días y seguir haciendo todo lo que estamos haciendo. Rafa, vamos a ver el análisis. Bitcoin bastante débil en un día como hoy, que es festivo, fin de semana largo en Estados Unidos. Posiblemente de cara al mediodía hora española se comienza a animar un poquito el mercado con esa, entre comillas, preapertura. ¿Qué nos depara de cara al día de hoy? Porque tenemos esos 106 muy cerca, ineficiencias bastante importantes. En XRP también ineficiencias en la zona de los 2,66 e incluso más abajo en la zona de los 2,50 y largos. También tenemos otra ineficiencia, creo que era en 4 horas. Así que tenemos mucha información que ver en el día de hoy. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, y yo lo comentaba ayer en la comunidad, es que el mercado americano hoy estará cerrado porque es festivo el Día del Trabajador, si no me El equivoco, día del en trabajador. Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Día del trabajador, efectivamente. Eso es.
Bueno, y lo único que podíamos ver era algún movimiento en la preapertura del mercado asiático. Ya sabemos que el mercado asiático en horario español abre a las 2 de la madrugada hasta por la mañana. Y lo único que podíamos ver de momento era que se empezaba a mover un poquito el mercado con esa preapertura del mercado asiático, que estábamos viendo que el mercado asiático se movía bastante. Vemos como el mercado de Londres, el mercado europeo, mueve bastante poco. Creo que prepara un poquito la sesión de Nueva York, más bien. Y hoy tenemos que la sesión de Nueva York, pues no la vamos a tener. Hoy no habrá nada de volatilidad en principio, porque ya sabemos cómo va esto. Cuando tiene el mercado tradicional cerrado, pues pueden aprovechar para hacer algún movimiento que nadie espere. Pero en principio, si todo va bien y no sale ningún tipo de noticia que nos pueda mover mucho el mercado, no debería de haber mucho movimiento de cara a esta tarde, sino que lo haría, pues como digo, ya pensando un poquito quizá final del día, ¿vale? Ya en la preapertura de ya el martes, más Ujú. bien, ¿vale? Así que estaremos bastante atentos a ver lo que se puede dar. De momento hemos visto como en el mercado asiático, hemos visto como todo el fin de semana hemos estado prácticamente sin volumen. Fíjate que las horas que más se ha estado moviendo el mercado ha sido por la noche, en el Ujú. mercado asiático. Aquí con esta subida veíamos entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y luego aquí, fíjate, con esta caída también a las 2 de la madrugada teníamos esta caída fuerte hasta ahora, hasta las 7 de la mañana, que hemos venido a tocar el mínimo diario, el mínimo semanal, el mínimo mensual. A mí me gustaría, pues, obviamente que hoy no fuese efectivo y que tuviésemos algo de volatilidad en el mercado americano y que tuviésemos una fuerte recuperación rompiendo estos máximos anteriores, pero teniendo en cuenta lo que tenemos el mercado americano cerrado, no sé si vamos a ser capaces de empujar con algo de fuerza, ¿vale? También te digo que el mínimo nos lo hemos llevado por muy, 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 muy poquito y yo para pensar que esto es un suelo y que podemos empezar a tener una reversión y una buena subida hacia arriba de forma limpia, viendo que tiene una proyección, pues mínimamente de coger un buen movimiento al alza, pues yo creo que deberíamos de caer más, hacer una limpieza un poquito más por debajo con algo de volatilidad. Si no hay volatilidad durante el día de hoy, me extrañaría muchísimo que hiciésemos un suelo, porque al final tenemos que intentar que el mínimo de personas posibles se posicione en Posiciones. largo, Ujú. exactamente, a no ser de que quieran provocar liquidez por esa parte de abajo, pero vaya, yo creo que si vamos a recuperar, pues deberíamos de hacer alguna limpieza algo más volátil y ya empezar a ver cambios estructurales. De momento, tendencia bajista, seguimos con esa tendencia bajista desde que hicimos esos máximos históricos, perdiendo esa fuerza además en Bitcoin, que la dominancia no termina de empujar, viendo cómo el dinero está rotando a monedas estables y cómo se está también empezando a acumular esas altcoins también que estábamos comentando. Así que, bueno, de momento, de cara para Bitcoin, vamos a ver, porque en mensual creo que tenemos alguna ineficiencia de mercado. Hemos cerrado esta vela mensual y bueno, hay que tener en cuenta que hemos hecho una vela envolvente bajista en mensual en el mes de agosto, limpiando el máximo de la vela anterior, del máximo mensual del mes de julio. Y esto obviamente positivo no es, ¿vale? Mínimamente, para que este mes sea alcista, en septiembre deberíamos de hacer una limpieza por la parte de abajo y que me volviese a hacer una envolvente alcista. Me extraña, la verdad, me extrañaría bastante viendo el tipo de patrón que estamos dejando aquí, pues yo lo más probable que veo es que tengamos una continuidad a estas caídas durante el mes de septiembre. A mí lo único que Así se que me veremos qué hacemos. ocurre para ver esa envolvente alcista sería que se generara muchísimo FOMO con el tema de las bajadas de tipos de interés de cara al 17 de septiembre, que es cuando teóricamente van a anunciar esa bajada de tipos. Ahí sería, creo, la manera de salvar el mes y que tuviéramos algo de recuperación, que tuviéramos una especie de buy the rumor, no sé si luego sell the news, pero sería lo único que, así pensando en el corto plazo, podría meter un poco de FOMO a este mercado que vemos que actualmente, o sea, hay muchísimo desinterés, comienza a haber incluso miedo en los mercados. Yo hace un par de días lo comentaba por la newsletter, que nos encontramos prácticamente llegando a la zona de miedo, en el índice de miedo y codicia. O sea que, ojito a lo que puede venir en este mes de septiembre. Comenzamos a estar muy cerca, además, de los $100.000, zona muy psicológica y que para los que estamos dentro nos supondría una catástrofe volver a perder los 100.000. Recordemos
recordemos que rompimos los 100.000 hace nada, ¿vale? O sea, nos parece una catástrofe, pero es que hace nada estábamos por debajo de los 100.000 y era una locura romper los 100.000, pero bueno. Y bueno, pues habrá que estar atentos a ver cómo va avanzando el mes y cómo va dejando esa vela, porque nos dará mucha información también de cara a lo que puede venir a ese octubre con los ETFs, con Lake Clarities y con todo lo que tenemos en Estados Unidos también. Pues sí, lo que tenemos que tener en cuenta es la clase que vimos el jueves en directo con la comunidad de teoría de juegos, porque ya sabemos que los rumores, o más bien, ¿no? Cuando salga, si es que se bajan los tipos de interés, tendremos que tener cuidado porque para mí sería una cosa que ya se da por descontada, que se van a bajar los tipos de interés. Y creo que lo que sería negativo es que no se bajasen. Para mí estaría descontado. Lo único que sorprendería, creo que sería que en puesto de que bajasen 25 puntos, que lo hiciese 50 puntos. Creo que eso sí que podría activar el mercado hacia arriba, porque creo que es algo que el mercado no se espera, ¿no? Pero creo que los 25 puntos sí que se dan por descontados ya. Y los sell the news, ya vimos el otro día con el tema de la teoría de juegos, por probabilidad deberíamos de vender, no de comprar la noticia, ¿vale? Así que veremos lo que sucede con eso. Estaremos bastante atentos a este mes de septiembre. La mayoría de gente está bajista. Yo personalmente creo que también tiene lógica que el mes de septiembre sea un poquito bajista, pero bueno, veremos cómo acaba la cosa, ¿no? Rafa, y si alguien quiere ver esas clases, ¿están grabadas en algún sitio? Bueno, pues fíjate que lo tenemos por aquí por la comunidad, en clase grabada, teoría de juegos, 52 minutitos de clase, donde estuvimos comentando una cosa que es muy interesante. La verdad es que me impresionó a mí también que la gente me diese un feedback de esa clase que le había encantado, que había entendido muchas cosas que no tenía en cuenta y demás. Y por aquí pues tenemos, fíjate, todas las semanas, 4 de agosto, 7 de agosto, 14 de agosto, 21 de agosto, 28 de agosto, todas las semanas clases, todos los jueves que tenemos por la tarde en directo. Así que Veis que son una hora y media, pero se puede ver en por dos tranquilamente, o sea que no tengáis ningún problema, que las podéis ver a vuestro gusto, ¿vale? Seguimos. Ah, bueno, eso es. para entrar, voy a recordar, desde el link que tenéis en la descripción, ¿vale? Código cryptotrading.com, entráis ahí y podéis entrar a la comunidad. Vamos con, bueno, hemos terminado ya con Bitcoin. Sí, vamos a ver si te parece el mapa de liquidaciones, ¿vale? Estamos muy cerquita de esa zona de los 106, que llevamos bastante tiempo comentando. De momento hemos tenido esa reacción, como hemos dicho, a los mínimos diario, semanal y mensual. Y no descarto que profundicemos un poquito más en el día de hoy, a pesar de estas caídas tan amplias, ¿no? Relativamente que hemos tenido, Estamos a un pues la 1% comunidad. realmente de llevarnos toda esa liquidez, o sea. Sí, bueno, pero en XRP, por ejemplo, también ha estado cayendo con bastante fuerza, pero lo que quiero decir es que, fíjate, la gente dentro de la comunidad, sin decir yo nada, han estado aprovechando 700 y pico dólares de beneficio. Por aquí tenemos otros 800 dólares de beneficio en 42%, y así la gente, pues ya por Qué sí bueno. sola, sin yo haber dicho nada, prácticamente está aprovechando. Vamos con XRP porque fíjate que ayer estuvimos bastante tiempo enseñando el tema de las alertas, planteábamos la última venta que nos había dado XRP en una buena zona, y fíjate cómo se ha ido desarrollando esa operación en venta que nos daba el canal, ¿no? De la central de alerta, donde nos decía que estábamos en un FVG de una hora. Simplemente la información era esa. De momento sigue siendo esa la información, pues para que os fijéis, simplemente detectando un FVG de una hora, el tipo de venta que podemos obtener. Fijaos cómo tocaba, reaccionaba y la alerta incluso saltaba aquí, o sea, no es en el punto que yo me la he puesto, porque yo la puse en el sitio donde deberíamos de plantearla nosotros, pero la alerta nos saltaba justo en este momento. Y fijaos qué pedazo, a ver, que quite el imán, qué pedazo de venta que nos estaba dando este canal, o sea, de riesgo recompensa, casi un 1 a 10. Esto es una barbaridad, y por eso es que la gente tiene esos beneficios, ¿no? Que ha estado aprovechando estas ventas que nos ha estado comunicando esa central. También, Fijaos Rafa, lo bien que fue esa operación. ayer comentaste que íbamos a hacer una cuenta en Wix donde tú ibas a estar operando estas alertas y a la gente le ha encantado la idea. O sea, ahora tienes una responsabilidad ahí que tienes que cumplir. Bueno, veremos, ¿no?
Nada, veremos cómo va desarrollando. Simplemente esto es para enseñar cómo va mejorando, sobre todo para que veáis cómo va mejorando lo que es ese apartado, ¿no? Cómo va mejorando y cómo vamos filtrando esa alerta. O sea, a lo primero, a lo mejor no tenemos todos los beneficios que esperamos, pero poco a poco iremos viendo muchas mejoras en esas operativas, seguro, Y seguro, hoy seguro. en el directo que vamos a hacer esta tarde, vamos a estar viendo la nueva versión de esas alertas. Vamos a estar, entre comillas, presentando en directo para que lo veáis, porque poquito a poco seguimos trabajando para que sean cada vez mejores. Vamos con XRP. Después de las caídas que nos marcaba esa alerta en el FVG de 1 hora, estamos llegando a esa zona de liquidez, a esa ineficiencia de los 2,65, toda esa zona de bastante dolor para el inversor de XRP. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué información nos da el gráfico? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que XRP está siendo con estas caídas uno de los activos. Sí que es verdad que cuando sube lo hace con muchísima fuerza, pero está siendo uno de los activos que peor comportamiento está teniendo en comparación con otros activos. O sea, si lo comparamos con Ethereum, si lo comparamos con Solana, está teniendo un peor comportamiento con estas caídas. Y esto simplemente pues lo podemos ver observando cómo, a ver, voy a bajar un poquito más de temporalidad, cómo tenemos fíjate, mínimo diario que teníamos de ayer, el mínimo semanal, que lo teníamos aquí, y el mínimo mensual, que lo teníamos, que es este mínimo de aquí, si no me equivoco. Sí, PML. Aquí el del 3 de agosto, ¿vale? Es lo que comentábamos antes, el del 2-3 de agosto. Pues ahí teníamos el mínimo mensual y estamos bastante por debajo. Ahora reaccionando bastante bien en esos 2,70. Bueno, reaccionando bastante bien a ese nivel, pero tenemos que tener en cuenta que de momento XRP está siendo un activo que de cara para los shorts está siendo bastante bueno para ir cogiendo posición, pero de cara a largo, de momento no muestra pues, señales, ¿no? de que sea un buen activo para ir cogiendo de momento posiciones, ¿vale? Poco a poco iremos replanteando esto y viendo si realmente podemos empezar a cambiar, ¿no? Para ir a empujar de nuevo hacia arriba por intentar volver a esos máximos históricos. Pero de momento tenemos una tendencia bajista, vemos que el activo no termina de arrancar. Llevamos bastante tiempo comentando que XRP está bastante más débil que Ethereum, algo más débil que Solana. Y bueno, esto es simple información, no es algo que digo yo, ¿eh? Es información que nos está dejando el gráfico en cuanto a Además, temporalidades del corto plazo. yo si tuviera que ver algo positivo dentro de la caída que nos ha dejado XRP, es que nos ha dejado mucha liquidez pendiente por la parte de arriba, muchísimo dinerito que le gusta al de traje y corbata llevarse luego y que lo está acumulando en esas zonas. Así que no sé cómo lo ves tú, pero yo en base a lo que he ido aprendiendo en estos meses, entiendo que después de limpiar por la parte baja, teniendo en cuenta toda la liquidez que ha quedado por la parte de arriba, posiblemente volvamos a buscar al menos gran parte de toda esa liquidez. Sí, 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 es bastante probable que, bueno, pues después de coger compras, ¿no? De la parte de abajo, al final estos son ineficiencias de mercado que tenemos por aquí, más que liquidez, son compras pendientes por hacer en el libro de órdenes, que irán entrando poco a poco y ahí veremos la fuerza, ¿no? El interés real que hay por el mercado llegado a esos niveles. Veremos si se empieza a girar esto. De momento, bueno, pues el plan se ha ido cumpliendo tal cual nosotros hemos ido comentándolo desde que estábamos en los, no me acuerdo, en los 3,20 o algo así. Ya comentábamos que si empezamos a perder estos niveles, lo más probable es que viniésemos primero a reaccionar a esta zona de aquí, luego al bloque de órdenes y una vez que hayamos perdido esa zona, pues ya iríamos a esa ineficiencia de mercado que tenemos entre los 2,6 y 2,5, incluso 2,4 que podemos ir por la parte de abajo. Así que de momento yo estoy bastante contento con los análisis que hemos ido compartiendo por aquí porque creo que la gente ha podido aprovechar lo que hemos ido comentando. Nosotros estamos esperando estas caídas desde hace varias semanas y el que ha estado haciendo otra cosa es por puro ego porque pensaba que sabía más que el mercado porque la información que nos estaba dejando el gráfico era esta. Yo al final me baso en la información que me va dejando el gráfico y no en lo que yo creo que puede Claro. pasar. Porque si yo hiciese lo que yo creo, pues seguramente estaría perdiendo dinero un día sí y un día también porque muy pocas veces hace el mercado lo que yo creo que tiene que hacer Claro. si no miro un gráfico y si no lo entiendo también, ¿no? Así que bueno, por la información que nos estaba dejando el gráfico, esa que te comento, Edu, que llevamos, podemos ir a los vídeos pasados, ¿no? Y ver cómo
ya comentábamos que esto pues era el escenario más probable y de momento se está cumpliendo. Así que nada, aquí ya simplemente pues de cara al corto plazo estar atento a las ineficiencias de mercado, que hemos dejado alguna en temporalidad de 4 horas por estos niveles. Ahora mismo estaríamos en una zona de quiebre donde si el mercado se girase aquí volvería a intentar seguramente buscar algún short, algún corto más para ir a buscar zona de más abajo y de momento no tenemos ninguna señal de reversión, como te he dicho, pues debería de ser un movimiento rápido como quizá como el que tuvimos aquí o cuando el mercado nos cae y nos deja, pues si nos vamos a los mínimos, por ejemplo, de aquí más abajo, pues eso, ¿vale? Caída con velocidad y recuperación con velocidad también. No me sirve que el mercado se quede parado como por ejemplo esta hora dejando unas velas sin muchísima fuerza y viendo algo en temporalidad diaria que me marque una limpieza por la parte de abajo para ir a intentar volver a atacar a la zona de arriba. Vamos a ver HBAR, si te parece, HBAR o XLM, a ver qué pinta tienen, porque me da a mí que van a tener una pinta parecida a XRP. Vale, vamos a ver H-Bar. Bueno, pues H-Bar perdiendo también esos niveles, ¿no? Fíjate, el 2 de agosto tenemos aquí los mínimos. Estamos bastante abajo, un poquito más abajo de lo que está XRP. Y bueno, nosotros aquí, yo haciendo los análisis en los directos que hacemos por YouTube, que por cierto creo que hoy hay directo, Edu. Hoy hay directo, sí, sí, confirmamos. Vale, esta tarde hay directo, así que pues si no queréis perderos este directo donde vamos analizando las altcoins que vosotros vais comentando y además nosotros vamos teniendo una charla, yo creo que bastante nutritiva, donde vamos dando información de cosas que ya hemos vivido, del mercado, sensaciones que vamos teniendo, etcétera, etcétera, pues suscribíos, que es gratis, y activad la campanita para no perderos porque será esta tarde, no sabemos la hora exactamente, pero alrededor de las 5 de la tarde hora España, ¿no? Eso es. Bueno, pues básicamente nosotros en HBAR decíamos que un punto de compra empezaría a ser este de aquí, ¿vale? Donde estaríamos en los 0,20. El que ha estado en esas clases y ha preguntado por HBAR sabe que yo se lo he estado comentando, que yo esperaría, que teníamos bastante liquidez por esa zona de abajo y esperaría un movimiento rápido hacia abajo que viniese a reaccionar justo en estos niveles de los 0,20 y que ahí tuviésemos algún tipo de reacción para empezar a hacer algún tipo de compra. Así que de momento estamos viendo cómo HBAR pues perdiendo bastante fuerza, ¿no? Un poquito más en Además, el largo plazo. HBAR también dejando mucha liquidez por la parte de arriba en estos últimos días, haciendo ahí trap lines bastante jugosillas para el traje y corbata. Sí, algo que no me ha gustado de HBAR es que fíjate como antes de caer, cada vez que antes de una caída, ¿no? Nos ha ¿Mm? limpiado, fíjate en ese mechazo de aquí. Ujú. He puesto a hacer eso, voy a poner una flecha, mucho mejor. Vale, mira, ese mechazo de aquí, luego tenemos este mechazo de aquí, ¿vale? Y luego tenemos este mechazo de aquí, ¿vale? Fíjate en esos 3 puntos cómo el mercado antes de caer nos hace una limpieza, nos crea una zona de liquidez, nos hace una limpieza, nos crea una zona de liquidez, nos hace una limpieza y ya se va hacia abajo, ¿vale? Conforme va evolucionando una tendencia, va cogiendo velocidad. Esto es siempre así. Y bueno, ahora yo lo que tendría que esperar, pues, sería algún tipo de recuperación, pues como por ejemplo tuvimos aquí, con un mechazo fuerte abajo y una fuerte recuperación, o aquí, ¿vale? Exactamente lo mismo. Teníamos un patrón de vela, una fuerte recuperación y ya hacia arriba. Bueno, pues yo ya, hasta que no veamos algún tipo de patrón de reversión así de este tipo, pues de momento no plantearía ningún tipo de compra, porque estamos en una tendencia bajista en el corto plazo. Esto no quita pues que en el medio largo plazo sí, sigamos con una tendencia alcista, a pesar de que HBAR pues no consiguió romper los máximos de enero, que Ujú. XRP sí que lo hizo, y eso es algo que hemos comentado también, ¿no? Que en cuanto a la ISO XRP sería de lo que más fuerte estaría, ¿no? Así es. Vamos a ver XLM, a ver si tiene una pinta distinta, pero me da a mí Bueno, pues es que... bastante similar a HBAR, como estamos viendo, se produce exactamente lo mismo. Podemos ver cómo tenemos esa limpieza en esa zona, también tenemos una limpieza aquí los niveles en los que estuvimos, Sí, que yo decía que estuviésemos bastante atentos a este nivel, que era donde el precio podía girarse, y bueno, aquí empezamos a ver patrones de vela de giro, por eso, como coincidían los patrones de vela de XRP, de Stellar, de HBAR, coincidían
los patrones de reversión, ¿vale? En el momento en el que coinciden los patrones de reversión en varios activos, es donde aumenta la probabilidad de que tengamos un giro. Así que por eso hay que estar atentos a, en general, el mercado que nos está, información que nos está dejando y saber cogerla, Sí ¿no? que es verdad que, por Así ejemplo, en que las últimas semanas no hemos tenido grandes liquidaciones en la caída. O sea, ha sido una caída prácticamente sin retrocesos, simplemente velas bajistas, que sí, prácticamente ninguna ha superado la vela anterior. Así que ahí sí sí. que vemos bastante liquidez acumulada también. Sí, por aquí, por toda esta zona, se acumula bastante liquidez, sobre todo estos últimos días que hemos Mm. tenido, estas últimas semanas, sobre todo las últimas 2 semanas de agosto, quitando la subida esa que tuvimos aquel día esporádica, pues en general el mercado está cayendo con bastante fuerza. El día que tuvimos la... ¿Por qué fue la subida esa que fue tan fuerte? Ah, sí, porque salió Powell a hablar ese viernes y yo se lo dije a la comunidad, cuidado con este movimiento, que esto tiene pinta de ser un movimiento de distribución. Y yo lo comentaba por la comunidad, que tuviesen mucho cuidado con ese movimiento al alza, que no le entrase ningún tipo de FOMO porque podríamos ver reversión de nuevo en los mercados. Lo único que vimos fue una fuerte subida en Ethereum, algo de subida en Solana también, pero en general el mercado nos estaba dando información de que no había ningún tipo de fuerza y era eso, era un movimiento que utilizan ellos para salir del mercado en precios más altos y poder distribuir muchísimo mejor. Bueno, pues básicamente XLM, una zona bastante parecida en la que estaba H-Bar. Para mí la zona similar sería estos 0,33 aproximadamente, esa zona de ahí. Ahí estaremos atentos a ver si se produce algún tipo de giro, ¿no? En esos niveles. De momento yo me los dejo ahí marcados porque estaríamos en una zona de soporte y resistencia donde el precio estuvo luchando ya anteriormente y donde el precio de nuevo podría empezar a, pues, a sostenerse, ¿no? Por ahí, por esos niveles. Así que estaremos atentos a esos niveles por si fueran una zona de posibles compras, simplemente. Fíjate la diferencia, Edu, de estos mínimos del 3 de agosto a donde estamos ahora con respecto, por ejemplo, Solana. Mira, voy a poner el gráfico en Solana en la misma temporalidad para que veáis, ¿vale? La diferencia. Aquí tenemos, seguimos estando Sí en que una tendencia Solana sigue alcista, alcista. sigue a su puta bola. Claro. Solana sigue con esa tendencia alcista y si ponemos Ethereum, simplemente por verlo un poco por encima, pues fíjate más de lo mismo, ¿vale? Ujú. Por eso es importante, y yo es algo que siempre he dicho en los vídeos de YouTube, que es importante, obviamente, si tú tienes tu token estudiado para el largo plazo, está genial, pero para el medio y corto plazo, los movimientos que tengamos, el estar protegido del capital es súper importante. Y eso la única forma que lo vamos a hacer es viendo el gráfico y viendo qué activos tienen una tendencia alcista y qué activos tienen una tendencia bajista. Saber detectar máximo y mínimo, por si tú tienes tu dinero por ejemplo, en Ethereum, en este caso estaría muchísimo más seguro que en Stellar si tu inversión es de cara al corto y medio plazo, como digo, que tú quieres coger un movimiento de un 15, un 20%, un 30%, ¿vale? Para ese tipo de movimientos, pues sí que hay que entender un gráfico y sí que hay que saber, pues, que tu inversión, si tú lo que haces es rotar el capital y no te asienta en un solo proyecto en el largo plazo, sino que es algo más de eso, del corto plazo, pues es importante saber detectar estas tendencias y saber en qué activo estar invertido, porque fíjate la diferencia de que si tú el 2 de agosto estabas invertido en Ethereum, pues a día de hoy estarías todavía positivo un 31% y si lo hiciste en XLM, pues fíjate la diferencia, pues estarías por debajo de ese nivel en un 3-4%. Vale, fíjate la diferencia, es más de un 30% la diferencia del 2 de agosto de XLM con Ethereum, por ejemplo, ¿no? Entonces es súper importante esto. Esto al final son datos que nos da el gráfico, no va de ideología, no va de nada más que los datos que nos da, pues eso, pues lo que vemos todos los días aquí y es algo también que hemos Otra cosa es lo que comentado. suceda en el largo plazo, ¿eh? Claro. Quiero dejarlo claro, que otra cosa es lo que me vaya a pasar de aquí a el año que viene o en 2 años, no tengo ni idea, pero la información del corto plazo, si tú quieres tener protegido tu capital o coger una operación en largo o coger una operación en short, pues obviamente es súper importante tener en cuenta esto, tío. Pues sí. Familia, dejamos el vídeo por aquí. Análisis bastante extenso de lunes con esa preapertura del mercado de cara a esta tarde. Preapertura que además estaremos en directo a través de YouTube. Así que suscribíos y dale a la campanita para que YouTube os avise cuando hagamos el directo y podáis disfrutar también, preguntarnos en directo y demás. Si os ha gustado el vídeo, os agradece muchísimo que le deis al botón de like, que os suscribáis, que entréis también en la comunidad, que es gratis y le vais a sacar un partido descomunal. Familia, nos vemos esta tarde en directo y si no, mañana en un nuevo vídeo. Chao, familia.